Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante que muchas veces no nos hablan cuando entramos a hacer modelos webcam. Y ya que esto está muy relacionado hacia las finanzas personales y desde dónde operamos para generar ingresos. Y hoy quiero hablarles un poco y rápidamente sobre el cuadrante del flujo del dinero. Entonces cada uno nos movemos y generamos ingresos de diferentes formas. Algunos desde el punto de empleados. Cuando decidan ser modelo o la persona que es dueña de su propio negocio, me incluyo en este espacio, somos autoempleados y eso es algo que de pronto no nos han explicado cuando entramos. Y digamos que las dos formas mejores de hacer dinero, que ya es cuando eres un empresario o un dueño de negocios, según Robert Kiyosaki, esto es un cuadrante de flujo de dinero hecho por el gran empresario Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Esta persona dice que para tú poderte llamar empresario, debes de tener mínimo 500 personas trabajando en tu organización. Ahí sí ya eres definitivamente un empresario en el cual ya puedes generar ingresos para ser un inversionista. ¿Qué es un inversionista? Una persona que ya tiene su dinero trabajando para él, sea en bienes raíces, sea en diversas inversiones. Entonces volvemos a lo que nos interesa. Algo que debemos de entender cuando entramos a hacer modelos webcam, debemos de vivir un proceso muy diferente al de un empleado, y por eso esto no lo vamos a escuchar ni en casa, ni en el colegio, ni en la universidad, porque de una u otra forma este sistema está hecho para educarnos, para estar y ser empleados. Cuando eres autoempleado, y le describo más o menos ahí como las diferencias. Cuando eres empleado simplemente estás intercambiando tiempo por dinero, no tienes, digamos, tu propio negocio, estás como en la, digamos que yo lo llamaría como en la parte más difícil, aunque ser autoempleado también es muy difícil. Estás como en la parte que tus ingresos tienen un techo, o sea que para mí es como la parte más difícil para tú generar riqueza desde ese punto de vista. Siendo empleado es muy difícil que tú puedas lograr en un momento determinado libertad financiera o que puedas lograr una buena vejez, una buena jubilación. Entonces yo creo que es como la parte más difícil de donde generar esa buena estabilidad económica. De ahí sigue el autoempleado. No digo que sea fácil, también es más difícil. Incluso nosotros tenemos que estar muy al pie de nuestro negocio. Si nosotros de pronto nos enfermamos, no sé, o nos retiramos 6 meses, no vamos a generar ingresos. En el autoempleo estamos hablando que ahí tenemos a el dueño de negocio, está el dueño de estudio, está la modelo webcam, que también sus ingresos no tienen techo, que depende de su esfuerzo, depende de su trabajo, de su acreditación, tener su negocio. Está el dueño de la panadería, está el dueño de la ferretería. Todo terminar en día es autoempleo. También está el abogado independiente, está el médico independiente, esa persona que depende 100% de su esfuerzo para poder generar ingresos, y que si se enferma durante 6 meses, pues de una u otra forma su negocio puede prácticamente quebrar. Entonces ese médico independiente que no abrió el consultorio durante 6 meses, pues es difícil que genere ingresos. Igual ese abogado que dejó de trabajar 6 meses independiente, genere los ingresos que genere, igual depende de su esfuerzo físico. Entonces digamos que ahí es donde de una u otra forma tenemos que entender que afortunadamente los autoempleados no tenemos techo en nuestros ingresos, dependiendo de la calidad de autoempleado que seamos, de la calidad de trabajo que pongamos y del sistema de nuestro negocio, pues podemos generar ingresos, como una modelo webcam que puede generar 100, 200, 300, 400 millones de pesos, le puede generar esta clase de ingresos en algún momento determinado, poder empezar a invertir y ser o generar ya ingresos como empresario o inversionista. Entonces es algo que también le ayuda a entender mucho a las modelos, de que simplemente es un cambio de mentalidad. O sea, si yo estoy, el empleado normalmente tiene una mentalidad de decir cambio tiempo por dinero, por eso esta persona llega pensando siempre a qué horas tengo que salir, cuáles son mis días libres. El autoempleado, digamos que nosotros pensamos en el beneficio de nuestro negocio. Ya sabemos que entre más tiempo tenemos nuestro negocio abierto, mejores ingresos vamos a generar. Entonces ahí es donde el autoempleado se hace otra clase de preguntas, como más bien en qué horario puedo abrir donde mi negocio puede generar mejores ingresos, cuántas horas debo trabajar para poder generar X cantidad de ingresos. Entonces digamos que el autoempleado ya es una persona que trabaja de pronto más por metas, una persona que dice yo quiero tanta cantidad de dinero y tiene un vehículo para trabajar y es su propio vehículo y trabaja él, como el abogado que dice listo, yo quiero ganar tantos ingresos este año y se esforzó por generar tantos sus clientes, digámoslo así, para poder generar esos ingresos en el año. Entonces ahí es donde también está la modelo y están muchas personas que pueden trabajar de esta manera, a diferencia de un empleado que no puede decir eso. El empleado, por más que se esfuerce más, por más que trabaje más horas, por más duro que diga voy a este mes quiero generarme unos 2, 3 milloncitos de más,
no tiene la posibilidad de hacerlo. A excepciones, hay algunos empleos que ya son por comisiones o algo, pero es muy difícil que encontremos una clase de empleo donde no haya techo para nuestros ingresos. Esa es la diferencia, digamos, del autoempleado, pero también tiene su desventaja, porque digamos que un empleado se puede ir de vacaciones y su negocio está súper bien. Digamos que un autoempleado tiene que organizar un poco mejor para poderse ir a esos lujos de vacaciones. No digo que no se los pueda dar, pero de pronto de alguna u otra forma su tiempo está más limitado porque tiene más responsabilidades, depende su negocio 100% de él. Por eso el autoempleado de pronto tenemos menos tiempo, digámoslo así, que a veces el empleado que tiene más horas libres, que de pronto el empleado a las 6 de la tarde salió y si su negocio, si el negocio de la empresa no generó más ingresos, no es problema de él. El autoempleado, que es el dueño de ese negocio, sí tiene que quedarse quizás hasta las 6, 7, 8, esperando que genere mejores ingresos, o cerrando, o llevando la contabilidad, o terminando, digamos, todo lo que debe estar en orden en su negocio. Entonces, quiero que entiendas esa diferencia muy rápida para que de alguna u otra forma pienses también que la forma de pensar de un empleado es muy diferente a un autoempleado, como también un inversionista y un empresario, todos piensan muy diferente, y lo que nos tiene en un cuadrante o al otro es nuestra manera de pensar. Por eso tan pocos modelos dan resultados de una forma, digamos, a largo plazo en el cuadrante autoempleado, porque un autoempleado tiene muchas características como ser una persona disciplinada. Incluso Robert Kiyosaki dice que si tú algún día quieres ser empresario, debes de ser autoempleado en un momento de tu vida por todas las habilidades que aprendes ahí, como trabajar bajo metas, cómo aprender a trabajar con personal, cómo aprender atención al cliente, aprender a vender, muchas habilidades que debes de aprender para ser un autoempleado, que siendo empleado nunca vas a aprender, ni te van a educar, ni en el colegio, ni en la casa, en esta clase de información. Por eso, todo lo que aprendes también como modelo webcam, si tienes la fortuna de estar en un estudio donde tengas crecimiento también, digamos, educación personal, financiera, de toda esta clase de información, también te va a ayudar, digamos, a cambiar rápidamente esa mentalidad para que tengas los mejores resultados. Porque a una persona que pone un negocio, que ha sido empleada, no le da resultados a su negocio, y porque de pronto una persona que ha tenido negocios toda la vida, de pronto es más fácil que le genere resultados un negocio. No es casualidad, simplemente la forma de pensar y de enfrentarse hacia los negocios, porque el negocio sigue siendo lo mismo que una modelo entra a una misma plataforma en donde hay una modelo generando 100 millones en Estados Unidos o en Europa, pero esa mujer es una empresaria técnicamente en su negocio, y porque ella genera 100, 200 millones de pesos y una modelo escasitamente a veces en Colombia genera 500 o 1 millón de pesos, o a veces no es capaz de mantener unos ingresos o no es capaz con el negocio, es porque tiene una mentalidad muy diferente y se enfrenta muy diferente hacia el modelaje o hacia su propio negocio. Entonces, esto quiero que lo tengamos claro y dar esta información, porque quizás no la vamos a encontrar en otro sitio, y mucho menos, pues creo que los estudios, pocos creo que están hablando de esta clase de temas, y de alguna u otra forma es necesario que sepamos que tenemos que cambiar algo del chip, nuestra forma de pensar, para tener los mejores resultados como modelo webcam, porque depende 100% de nuestro esfuerzo, de nuestro propio negocio, personalizarnos de nuestro negocio, de hacer nuestro propio contenido, de atender de la mejor manera a nuestros usuarios. Entonces, esto no depende de otra persona, sino más que de nosotros. Por eso tenemos que tener claro que es un autoempleo, pero la fortuna que tenemos es que no hay techo para nuestros ingresos, y eso es por eso tenemos que trabajar cada vez más en nosotros, mejor en nuestros usuarios, para tener y generar los mejores resultados, que nuestro show cada vez sea el mejor, que dentro de todos esos negocios, esas pequeñas pantallitas que vemos a diario que abren nuestro negocio, sea el mejor, el más rentable, el mejor atendido de todos, para que tengamos los mejores resultados como modelos, ¿vale? Entonces, espero esta información sea de su ayuda, que les pueda ayudar en todo su proceso como modelo webcam profesional. Y bueno, recuerden que para que puedan entender esta información y tener mejores resultados, porque son necesarios, o sea, para que puedas acelerar todos tus procesos, que no se te olvide que sin capacitación no hay paraíso.